que vamos a Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Si pudiera identificar de una forma, hermano, la Biblia es una joya invaluable. Según Salmos capítulo 19, del versículo 7 al 11, nos dice algunas cosas extraordinarias de la Biblia. Por ejemplo, se nos dice que es la ley del Señor, la cual es perfecta. Se nos dice que es el testimonio del Señor, el cual es fiel. Se nos dice que son los preceptos del Señor, que son rectos. Se nos dice que son los mandamientos del Señor, que son puros. Se nos dice también que son los juicios del Señor, que son verdaderos. La palabra de Dios, hermano, tiene el poder para restaurar nuestra alma completa. Nos da sabiduría, nos advierte del pecado, es la fuente de la vida eterna, es la fuente espiritual nos instruye en adoración y también nos produce gozo. De hecho, la Biblia tiene o traza un tema desde sus primeras páginas hasta la última. La Biblia traza el tema o el plan de la redención de Dios hacia el mundo. Dios en y también a través y para su propia gloria decidió redimir a la humanidad, enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar, escogiendo así para sí también un pueblo con objeto de su amor y que este pueblo también le adore. De hecho, la Biblia detalla que este plan no fue algo que se inició cuando comenzó la caída en Génesis capítulo 3. La Biblia menciona en Efesios capítulo 1 que esto sucedió en la eternidad pasada, que esto comenzó antes de la fundación del mundo. Y ya esto será hasta la consumación en la eternidad futura, hermano. A través de que la Biblia va avanzando, ese plan va avanzando a través de la Biblia. Y de hecho en la Biblia también encontramos temas recurrentes, hermano. Por ejemplo, la Biblia se dice que es la autorrevelación de Dios acerca de su carácter como Dios y también de las obras que le hace como Dios. ¿Qué hemos conocido de Dios, por ejemplo, hermano? Sabemos que Él es soberano, creador y gobernador del universo. Por ejemplo, el Salmo, hermano, capítulo 19, el versículo 1 nos dice acerca de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que nos muestra este pasaje es que Dios se revela a través del universo creado, de lo que Él ha hecho y aún más del hombre que es hecho a la imagen de Dios. Dios también se reveló, por ejemplo, por medio de la obra de ángeles, de señales, de visiones y también de los profetas. La Biblia también revela, por ejemplo, lo que Dios dice acerca del pecado y su actitud hacia él, que es de juicio. Dios juzga el pecado y la desobediencia. ¿Sabe usted, hermano, que la Biblia tiene 1189 capítulos? Y solo 4 de ellos ocurrieron antes del mundo caído. O sea que el pecado y sus consecuencias desastrosas se han visto a través de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, comenzamos con Adán y Eva y su expulsión del huerto del Edén. Luego viene la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Luego hay una maldad universal que produjo a la misma vez un diluvio universal. Los días, por ejemplo, sin moralidad de los jueces, sin escrúpulos, la rebelión, idolatría del pueblo de Israel que les hizo caer en manos de sus enemigos, son algunas de las consecuencias que podemos ver, hermano, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento muestra otras consecuencias. El Nuevo Testamento muestra, por ejemplo, a Juan el Bautista, a Jesús, a los apóstoles predicando y ofreciendo un llamado al arrepentimiento. Y sin embargo, esta gente, el pueblo judío en especial, y también gentil, rechazaron esa verdad. Y sabe que, hermano, eso es peor aún que los milagros que vieron la gente en el Antiguo Testamento. Porque ellos tuvieron una verdad espiritual con una luz aún más clara acerca de todo lo que era el Evangelio, acerca de todo lo que era la salvación. Su rechazo fue aún mayor, hermano. Hubo otras características también que si Dios juzga la desobediencia y el pecado, Él también bendice la fe y la obediencia. Por ejemplo, un autor dice, llamado John MacArthur, aquellos que reconocen su incapacidad de guardar la santa ley de Dios, que reconocen sus pecados y se arrepienten de ellos, y que le piden perdón a Dios, que le piden perdón a Dios por medio de la obra de Cristo, basados únicamente en la gracia y misericordia divina, reciben redención y bendición, tanto para el tiempo ahora como para la eternidad.
De hecho, hermano, en Hebreos capítulo 11, que es un tema que trata acerca de la fe, le muestra a usted que el camino de salvación siempre ha sido por medio de la fe. Algunos miraban hacia Jesucristo, hacia el futuro de Jesucristo, algunos vieron a Jesucristo y algunos miramos atrás, hacia Jesucristo. Nosotros podemos, de hecho, ver e investigar testigos de la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ellos no, era una fe en ese sentido mayor, nunca algo así se había visto. Nos muestra que a través de la Biblia, siempre el camino de salvación, el poder de la salvación está en la fe, en el Evangelio del Señor. En Romanos capítulo 1, por ejemplo, hermano, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí encontramos la fe. El Evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermano, en estas cosas que le estoy mencionando acerca de la Biblia, de lo que Dios ha revelado, de la perfección que hay en esto, de la inerrancia y de la infalibilidad de la Biblia a través de todo lo que se ha mostrado en su historia, hay una centralidad también de la Biblia y del Evangelio, y eso es el Señor Jesucristo. Se dice, por ejemplo, hermanos, vamos a buscar un pasaje en Hechos 10:43, se dice lo siguiente acerca de Jesús, Hechos 10:43. La centralidad de la Biblia es Jesucristo, y nos muestra Hechos 10:43 lo siguiente. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El judío veía en los profetas un Mesías que habría de venir, y ese Mesías que ellos veían que habría de venir, dice este texto que era el mismo Jesucristo, que todas esas profecías se cumplían en él. Muchas profecías se cumplen solamente en Jesucristo. El libro de Mateo, por ejemplo, si usted lo lee completo, le muestra eso. Vez tras vez usted ve citas y citas de profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo, y las ve ahí como Dios va cumpliendo estas profecías en su Hijo Jesucristo. Y muestra no solamente que los profetas hablaron de Jesús, sino que en ese Jesús también recibimos perdón de pecados por su nombre. Según Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Hermanos, encontramos esta verdad únicamente en Jesucristo. Toda la Biblia a usted le muestra la historia de una persona, que es Jesucristo. Las Escrituras, por ejemplo en Juan capítulo 5:39, dicen que dan testimonio de él. Y no lo dijo un apóstol, no lo dijo una otra persona, lo dijo el mismo Jesucristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, toda esta autorrevelación de Dios, cae ahí en su Hijo Jesucristo. Todo eso que vimos hablando de la ley perfecta, de que no contiene error, se encuentra en una persona perfecta y que no tiene error. Se encuentra en Jesucristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, hermano, da muchas ilustraciones, símbolos, tipos de Jesucristo también. Jesús, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es la simiente prometida de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso está en Génesis 3:15. Él es el verdadero sacrificio por el pecado, que limpia el pecado y que no solamente cubre el pecado como el Cordero Pascual. Era el último Cordero de la Pascua, el arca de seguridad, un refugio de tormentas de juicio, el gran hijo de David, quien se sentaría en su trono, y a la misma vez el Señor de David. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos muestran los evangelios este relato virginal de Jesucristo, el cual nosotros estudiamos quizás meses antes, su vida perfectamente justa, su muerte expiatoria, su resurrección corporal y espiritual, y su ascensión a la diestra del Padre. De hecho, el libro de Hechos nos relata las buenas nuevas de Jesucristo expandiéndose y causando un impacto en este mundo. En Hechos capítulo 17 se dice de los discípulos y los apóstoles que ellos eran los que
trastornaban el mundo con el mensaje del Evangelio. El libro de Lucas, hermano, ahora sí entrando a Lucas capítulo 6, si podemos ir para allá al versículo 17 y 19. Lucas 6, 17 y 19. Gracias, Juan Pablo. Que nos muestra que el libro de Lucas nos da diferentes hechos. Nos muestra diferentes hechos de la historia de la vida de Jesús. Y nos muestra con mucho detalle, nos muestra también acerca de su ministerio. Y el relato de Lucas presenta en estos simples 3 versículos la evidencia de que Jesús fue realmente Dios en carne humana, el Mesías y el Señor. Fue ambas cosas. Todo lo que he mencionado nos muestra la divina inspiración de las Escrituras, de tantos relatos específicos que en estos 3 versículos que nos encontramos hoy en día son como de una tira instantánea de fotos, son como una captura que se encuentra y es como una recapitulación de lo que Jesús ha estado haciendo hasta ahora. Y en este pasaje, en estos 3 versículos, nosotros vamos a encontrar 2 cosas: la popularidad de Jesús y también el poder de Jesús. Vamos a leer del versículo 17 al 19. Ahora sí, Lucas 6, 17 al 19. Dice lo siguiente: y descendió con ellos. Obviamente con ellos se refiere a los 12. Anteriormente lo muestra el pasaje. Dice, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. En esta popularidad de Jesús, en la cual nosotros también podemos ver hoy en día, mucha gente se acerca de distintas maneras a Jesús. La gente se acerca a veces buscando algo, a veces buscando a alguien, muchas cosas. En Jesús, hermano, en este pasaje vemos 3 tipos de grupos que se están acercando a Jesús. El primero, que mencioné en el versículo 17, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Entre paréntesis, si quieres saber por qué dice lugar llano, eso lo vamos a ver en la tarde, ya hermano, porque aparece esa pequeña frase que en realidad dice bastante. Dice, y descendió con ellos, obviamente, los discípulos, estos 12. Y estos 12 eran como el grupo, hermano, de personas que Jesús mismo eligió para prepararlos para predicar el evangelio a todo el mundo. Ese era ese grupo, ese era ese grupito que llevó Jesús, o sea, como sus ministros a tiempo completo, que estaban en proceso de preparación. Como vimos en Marcos 3, primero los llamó para que estuviesen con él y luego para enviarles a predicar. Ese era ese grupo. Luego de decir, se detuvo en un lugar llano, dice, en compañía de sus discípulos. Y menciona esto porque estos discípulos eran gente que seguía a Jesús como el maestro, era gente que seguía a Jesús a veces como su Señor. Ellos demostraban ciertos compromisos, eran como discípulos de nombre, pero que el tiempo demostraría si eran discípulos verdaderos. Porque, por ejemplo, en Mateo 7:14, si pudiese leer este pasaje, en Mateo 7:14 nos muestra que los discípulos de Jesús en realidad serían pocos. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces nos muestra este pasaje que al parecer los discípulos iban a ser pocos. Y aquí nos muestra una gran compañía de discípulos, o sea que eran muchos. Obviamente, hermano, en muchas ocasiones nosotros conocemos a personas que empiezan a venir a la iglesia, que empiezan a decir, yo quiero conocer de Dios, o dicen, yo soy salvo, yo creo en el evangelio. Pero sabe que, hermano, Dios, estas personas solo demostrarán que son verdaderos discípulos a través de la perseverancia en el tiempo. Eso se encuentra en Filipenses 1:6, porque dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque si fuera de nosotros, hermano, obviamente muchos de nosotros caeríamos en el camino, nos devolveríamos a la fe, diríamos ya hasta aquí nomás llego yo y vuelvo a mi vida normal, ya no quiero seguir a Jesucristo, ya no quiero ir a la iglesia, no me quiero involucrar, hasta aquí nomás llego yo.
Pero la verdad, un verdadero discípulo de Jesucristo se mantiene en eso porque sabe que es Dios obrando en él y no solamente él. O sea que se encuentra solo en este caminar espiritual, sino que va de la mano con su mismo Salvador. Que el mismo Señor Jesucristo a nosotros nos empieza a guiar por el camino. Por eso anteriormente vemos a un grupo ya de ministros escogidos que eran los 12 y ahora vemos como un grupo de personas que simpatizan mucho con Jesús. Algunos demostrarán que son verdaderos discípulos y otros demostrarán que no lo son. Pero eso el tiempo lo dirá. De hecho, en Juan 12 muestra, por ejemplo, que las cizañas crecen juntos y que un día el grano del trigo será apartado de la maleza. Y lo último, por ejemplo, que sigue después, dice, y descendió con ellos los 12, es el primer grupo, en compañía de sus discípulos, el segundo grupo, y luego dice, y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle. Era bastante popular Jesús, tanto como nunca se había visto en una persona en Israel. Él era como el más popular que había existido, el maestro más popular. Dice, Jesús les menciona a los fariseos cuando está hablando en Mateo 23 acerca de como su hipocresía y todo, y él le dice, ustedes recorrerían mucho lugar para ser solo un prosélito o un discípulo, pero acá vemos algo totalmente contrario, sino que él muestra que esta gente venía hacia él, porque él era el verdadero maestro, él enseñaba como quien tiene autoridad. Él no solamente necesitaba buscar a la gente, sino que la gente venía a él solamente por haber escuchado de su nombre. Y esta gran multitud de gente que se encuentra acá, se dice que son como esos curiosos, como la gente que conoce algo de Jesús y que le interesa conocer o que le interesa saber cosas, que están ahí. De hecho, se habla de Judea, la localidad completa, Jerusalén, la capital, Tiro y Sidón eran como ciudades grandes de una localidad llamada Fenicia, y ahí se encontraban esto, o sea, era como algo bastante grande, o sea, venían de lugares importantes a ver a Jesús. Y la verdad es que estos tres grupos nosotros podemos verlos hoy en día. Hay obviamente ministros que Dios está preparando para predicar su palabra, también están los discípulos donde el Señor está trayendo a las personas a la iglesia, y a veces también hay una gran multitud de gente que le atrae a escuchar las cosas de Dios. A mí me sorprende cuando salgo a hablar con personas o cuando hemos salido a hablar con personas que de verdad hay gente que le interesa escuchar cosas como espirituales, que le interesa escuchar de Dios, que le interesa escuchar de la iglesia, de la Biblia, y que le interesa hablar esos temas, pero que no le interesa involucrarse en una iglesia o que no le interesa buscar de Dios, pero sí hay cierto interés en las personas. Hermanos, o sea, nosotros buscamos como cristianos, como siervos de Dios, abarcar la mayor totalidad de personas con el Evangelio, y así que la palabra empiece a hacer un efecto en las personas. Y esta popularidad de Jesús obviamente se ve y es un producto del mismo poder de Jesús. Y así como habían tres grupos, el poder de Jesús se puede ver en tres ámbitos. Mire, hermano, vamos a ver el siguiente versículo, o sea, el versículo 17, la siguiente frase, luego dice, perfecto, descendió con ellos, los 12, el primer grupo, luego dice en compañía de sus discípulos, el segundo, y tercero, una gran multitud. Y después dice, una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle. Jesús era poderoso de forma o de manera mental. ¿Por qué? Porque su enseñanza cautivaba las mentes y los pensamientos de las personas. Los milagros podían atraer a las personas, pero no podían salvarle. Los milagros, hermano, eran como una forma, y las señales que Jesús hacía eran una forma de demostrar lo que su enseñanza era, una enseñanza con autoridad y con poder, pero no eran el objeto de salvación. O sea, si usted de repente, hermano, ha escuchado de personas que dicen, no, yo vi un milagro de Dios, y quizás puede ser algo como muy lindo, que hayan visto una sanación de una enfermedad, que hayan visto una señal directa de algo que los médicos dijeron, quizás algo como, no hay forma de curarle, no hay forma de sanarle, y esta persona dice, pero después Dios le sanó y Dios volvió. Hermano, eso es un milagro, y sí, es una señal directa de lo que Dios está haciendo, pero eso no es lo que produce salvación en la persona. Eso, como dice la Biblia, produjo en la persona una comezón de oír el Evangelio, pero no es directamente el Evangelio. Mire Juan capítulo 12, el versículo 37.
Juan capítulo 12, el versículo 37. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En un sentido está diciendo, a pesar de que Jesús le había comprobado de muchas maneras que él era Dios, era el Mesías y que su mensaje era el poder de Dios para salvación, ellos seguían rechazando ese mensaje. Eso es como lo que está diciendo este pasaje. O sea que las señales no son de por sí una muestra de la salvación, son una muestra del poder y la misericordia de Dios, pero no de la salvación en nuestras vidas. Porque en Lucas capítulo 4, versículo 18, es lo que nosotros vimos anteriormente unos meses atrás, de lo que Jesús vino a hacer y cómo Jesús usa esta profecía de Isaías para hablar de sí mismo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, todo este sentido espiritual era que Él venía a derrotar el pecado en la vida de las personas, de que Él venía a salvarnos de esa condenación eterna. Por eso, su enseñanza era algo que la gente decía: yo quiero escuchar. Que algo que la gente decía: yo quiero oírle a Jesús, porque sus palabras tienen vida eterna. Otra cosa en la que nosotros vemos el poder de Jesús es lo que dice después, en el mismo versículo 17 al final. Dice: habían venido para oírle, o sea, el poder mental de Jesús, su enseñanza, y segundo, para ser sanados de sus enfermedades. Y esto era el poder sobre el reino físico de Jesús, porque Él no solamente tenía poder sobre la mente, sino también sobre el cuerpo. De hecho, hermanos, los curanderos de esa época, los que decían curar, eran muy discriminadores con las personas, no curaban a todos, no querían hacerlo, hermano. Solamente querían curar a algunos, eran como subjetivos, o sea, ellos elegían, hacían aquí y por allá, pero no eran curanderos, o sea, con un deseo de salvar a las personas, de tener compasión por ellas. Y fíjese, hermano, que lo que hacía Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 22, no era solamente algo como los curanderos modernos, ¿no? Con esas cosas que nosotros no podemos identificar. Entonces dice: yo tengo un problema en el estómago, de repente hay una curación y está sanado. O sea, yo podría fingir eso mismo, hermano, si somos honestos. Yo podría fingirlo porque obviamente es algo que la gente que presencia ese tal milagro no puede comprobarlo, no puede verlo. Pero Lucas capítulo 7, versículo 22 nos muestra cómo eran los milagros de Jesús. Dice: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Jesús hablándole a los discípulos de Juan para que fueran a decirle: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Primero les dice que los ciegos ven. Obviamente, hermano, usted nota cuando una persona tiene ceguera, no es algo que se puede ver en la persona. Entonces, cuando esa persona es sanada de sus ojos, hay una diferencia solamente en su como estética, por decirlo de alguna forma, en su cara. Otra cosa, dice: los cojos andan. Sí, ¿cómo iba a andar un cojo, hermano, ahí como todo? O quizás alguien que tenía una parte de sus pies amputada. Obviamente también había una parte creativa de Jesús en ese milagro, algo que los curanderos en ese tiempo no podían hacer. Luego dice: los leprosos son limpiados. En ese tiempo, con el primer leproso que limpió Jesús, solamente había un leproso que había sido limpiado, y era un judío, o sea, no era un judío, que era Naamán el sirio. Y también dice: los sordos oyen, los muertos son resucitados. Cosas creativas que solamente Jesús, como Dios, podría hacer. Era algo que solamente Jesús tenía el poder y la facultad de lograr en las personas. Él tenía mucho poder. La popularidad de Jesús aumentaba en distintas esferas de personas porque su poder era algo nunca antes visto, que solamente Dios podría haber hecho. Y otra de las cosas en las cuales Jesús era poderoso, primero mental, su enseñanza, luego en el reino físico, en las sanaciones, tercero es en el mundo espiritual. Fíjese el versículo 18 de Lucas capítulo 6.
y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Esto es como espíritu maligno, ser poseídos por demonios, dice, está hablando de eso. Obviamente Jesús tenía la propiedad y autoridad para echar a estos demonios. Cuando Jesús echó demonios, si no me equivoco, Mateo capítulo 12, le dicen que él echaba demonios por Belcebú. Y la respuesta de Jesús es: ¿cómo una casa dividida contra sí misma va a perdurar? Esto, lo que dicen ustedes, no tiene sentido, porque solamente el Hijo de Dios, el verdadero Dios, puede y tiene poder sobre los demonios, sobre Satanás. Entonces, Él le muestra a través, este texto nos muestra a través de estas tres cosas que Jesús hacía, las tres esferas o los tres ámbitos donde Jesús era increíblemente poderoso, donde el poder de Jesús nunca antes se había visto, donde la palabra de Dios nos muestra y encaja esta recapitulación de lo que Jesús ha hecho para que nosotros nos sentemos, paremos nuestra lectura de Lucas y digamos: Jesucristo era Dios, Jesucristo es el verdadero Mesías, Él solamente puede hacer estas cosas que nosotros estamos viendo. Si pudiera, hermano, mostrarle, hermano, como que enseñan estas cosas, también diría que son tres, hermano. Primero, que el poder de Jesús, o estas tres cosas, demuestran que Él era Dios y que Él era el Mesías, porque solamente Jesús pudo hacer estas cosas y nadie más. Lo segundo, y quiero que nos pongamos a pensar y meditar en esto, es que el ministerio terrenal de Jesús, o el poder que Jesús tuvo sobre estas cosas, nos provee a nosotros una vista de lo que el cielo va a hacer. Por ejemplo, hermano, lo primero es la enseñanza de Jesús, su evangelio. Y eso nos muestra, según 1 Corintios 13:12, que un día los redimidos de Dios, que un día los que hemos sido perdonados por Dios y hemos sido salvados por Él, un día le veremos cara a cara. Dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces un día nosotros nos encontraremos así, viendo cara a cara al Señor Jesús. Y nos encontraremos con Él en su presencia, viéndole como Él es y siendo semejantes a Él nuestros cuerpos. Nosotros nos encontraremos de esa manera. Segundo, nos muestra que toda enfermedad, toda dolencia, todo sufrimiento, toda tribulación, todas esas cosas que Jesús sanaba, que Jesús quitaba, un día desaparecerán para siempre en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos muestra esto. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará o secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, hermano, nos muestra este texto que la verdad de esas cosas que Jesús sanaba, todo lo que Jesús mostraba a través de las sanaciones que Él podía hacer, del poder creativo de recuperar a una persona su pie o su mano, muestra Jesús obviamente su poder hacia las personas. Muestra que un día Él va a acabar con todo eso. De hecho, Isaías 25:8 dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Significa que Dios va a quitar todas esas cosas las cuales nosotros sufrimos el día de hoy, obviamente para siempre. Y otra cosa, hermano, por el mundo espiritual nos muestra que Dios enviará a Satanás y sus demonios a una atadura permanente. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, Apocalipsis 20:10 nos muestra lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Jesús, al venir acá, tenía poder sobre los demonios, los echaba, los sacaba, los mandaba. Ellos tenían miedo de Jesús, y resulta que un día Jesús atará, enviará al infierno, a la condenación eterna, donde serán atormentados el diablo junto a todos sus demonios. Nos muestra, hermano, este
que el ministerio terrenal de Jesús es como una luz de lo que vendrá después en el cielo. De que nosotros podemos ver acá Lucas capítulo 6, el versículo 17, 18 y 19, que un día esas cosas ocurrirán cuando nosotros estemos en el cielo. Que ya no habrá más muerte, más dolor, que sabremos y veremos a Jesús cara a cara y que sabremos que todo ese tormento que pudimos tener de Satanás, o que este reino, o sea, este mundo gobernado por Satanás, ya no existirá más, porque Él estará en su lugar destinado para condenación eterna. Y nosotros estaremos con Dios y disfrutaremos de nuestra comunión con Él. Y la tercera cosa que nos muestra este pasaje, la primera, que Jesús es Dios completamente. Segundo, que el ministerio terrenal de Jesús aquí nos muestra el cielo. Tercero es que el ministerio terrenal de Jesús se hizo con mucha compasión. De que Él tuvo compasión por la gente. El versículo 19 nos muestra, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. ¿Por qué salía poder de Jesús? ¿Por qué dice esto? O sea, Jesús no controlaba su poder de tal manera que todo salía y llegaba a la gente, que él era de esa manera. No, o sea, Él lo hacía, que Él quería que fuese así. Él quería que toda la gente que viniese a Él fuese sanada. Él dice que sentía compasión por los afligidos, que su ministerio también venía en cierta parte a esas personas que en el mundo eran como despreciadas o desechadas, aborrecidas por las demás personas. Él venía a ellos. Y estas tres cosas que nos muestran, hermanos, deben hacer vernos a nosotros que Jesús era claramente divino, espiritual, que Él merece toda la honra, la adoración y nuestra obediencia, pero que también es responsabilidad de nosotros ser testigos de Él y llevar su poderoso mensaje al mundo perdido, que tan necesariamente y desesperadamente necesita escuchar de Jesucristo. Esa es nuestra misión, esa es nuestra verdad. Contemple, hermano, el poder de Jesucristo en este pasaje. Vea los grupos que llegaron y, hermano, hágale ver lo importante y la grandeza del Señor Jesucristo. Y vaya y hable de ese Señor y de ese Señor tan grande que tenemos a otras personas. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, te doy en esta hora por cada uno de mis hermanos que está acá presente, por cada uno de los hermanos que decidió venir a escuchar tu palabra el día de hoy. Señor, hoy día hemos escuchado acerca del poder que hay en ti, del poder de tu nombre, Señor, del poder de tu mensaje de salvación. Señor, gracias porque tú fuiste un Dios que se compadeció de nosotros, que en su amor envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, y que, Señor, tú eres poderoso, tú gobiernas todas nuestras mentes, tú enseñanzas con poder, con autoridad, que tú, Señor, tienes poder sobre nuestros cuerpos y también sobre Satanás y sus demonios, Señor. Tú dices y has dicho a tus hijos que el maligno no nos toca, Señor, porque, Señor, somos tus hijos y el Espíritu vive en nosotros. Te agradezco mucho, Señor, por este mensaje de tu palabra, por el tiempo que hemos tenido, Señor, acá, y ayúdanos a hablar de este Señor tan grande que tenemos, a las demás personas que conocemos, a todas las personas que necesitan escuchar de ti, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que podamos ser fieles testigos de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. En tu nombre. Amén.